En tiempos de Pascua se puede mirar a través de los canales de televisión y ver películas sobre los dos grandes temas históricos de la temporada: el éxodo de los antiguos israelitas y la persona de Jesucristo. Moisés y Jesús han sido protagonistas en las películas desde los días del cine mudo. ¿Cuánto han influido estas películas con respecto a lo que usted cree acerca de la Biblia? ¿Cuánto sabe realmente sobre el verdadero Moisés bíblico o incluso el Jesús de los Evangelios? De niño, el personaje Moisés me fue formado por la interpretación de Charlton Heston. En 1956, Los 10 Mandamientos, me inspiré en Moisés y la orden dramática a Faraón. Y la apertura del Mar Rojo fue una de las escenas más emocionantes que he visto. Ahora tal vez su visión de Moisés ha sido formada por Christian Bale en una película más reciente, Éxodo. En esta película de Hollywood, Moisés no está dirigido por una nube milagrosa de fuego y humo, como se describe en la Biblia. En cambio, su versión de Moisés no tiene ni idea de a dónde va y luego miente a la gente diciéndoles que Dios los está guiando. ¿Cuánto ha afectado las películas como la historia más grande jamás contada, la última tentación de Cristo, en la forma de cómo usted piensa acerca de Jesús? Hoy vamos a ver las películas y la cultura popular en 3 formas en las que Hollywood se equivoca con la Biblia. Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Cuánto influye Hollywood en su visión de la Biblia? Las películas son poderosas formas visuales para contar historias. Pero ¿qué sucede cuando las películas cambian la historia, dando un giro de la realidad al mito? En tiempo de Pascua estamos inundados de películas religiosas acerca de Moisés y Jesús. Moisés, porque fue en el tiempo de la Pascua que Dios lo usó para llevar a los antiguos israelitas a la esclavitud egipcia. Es una historia llena de conflictos y esperanza, milagros y libertad. Usted también encontrará muchas películas sobre Jesús. Los cristianos creen que durante esta época del año, Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado por los pecados de la humanidad y fue resucitado. Estos dos grandes eventos están realmente unidos en el plan de Dios para todos nosotros. Pero usted no necesariamente sabe esto a partir de las versiones de Hollywood. Vamos a mostrar cómo el vínculo increíble entre estos dos eventos bíblicos se presentan realmente en la Biblia. En este momento vamos a ver 3 formas en las que Hollywood se equivoca con la Biblia y cómo los directores de cine han influido negativamente en cómo las personas entienden la Biblia. Comencemos con el 2014 con los efectos especiales espectaculares de Éxodo. Christian Bale, quien interpretó a Moisés en la película, dijo lo siguiente sobre su personaje: yo creo que el hombre Moisés probablemente fue esquizofrénico y uno de los individuos más bárbaros que he leído en mi vida. El libro del Éxodo retrata a Moisés como un hombre complejo que nació esclavo y llegó a convertirse en un príncipe de Egipto. Moisés luchó con el llamado de Dios para que lo enfrentara al faraón y guiara a los israelitas de Egipto a la tierra prometida. El Moisés bíblico es un hombre de sabiduría, habilidades de liderazgo y, lo más importante, un hombre que creyó y siguió a Dios. Él podría ser violento. La Biblia revela que mató a un egipcio por golpear a un israelita. A veces incluso carecía de confianza. Después de ser un pastor, le dijo a Dios que él no estaba calificado para hablar con el faraón. Moisés fue un hombre de profunda fe que instruyó a los israelitas para poner la sangre de un cordero en sus postes para que Dios perdonarles la vida cuando él matara a los primogénitos de Egipto. Este no es el Moisés interpretado por Bale, que constantemente discute con Dios. Le dice a la gente que Dios los dirige. Y esto nos lleva a nuestra primera forma en la que Hollywood se equivoca en la Biblia: un sesgo en contra de la exactitud bíblica. Debido a este sesgo en contra de la Biblia, es que históricamente las personalidades bíblicas son muchas veces interpretadas a la luz de las ideas postmodernas y los perjuicios antibíblicos.
Bale no tuvo reparos en la interpretación de Moisés como un esquizofrénico. Otro ejemplo de ello en esta misma película. La Biblia dice que Dios hizo que el Mar Rojo se dividiera para que los israelitas pudieran huir de Egipto en tierra seca entre dos paredes de agua. El director del Éxodo, de Ridley Scott, tuvo algunos problemas con el relato bíblico. Entertainment Weekly informó: no se puede hacer una raya gigante con paredes de temblor de agua mientras la gente ingresa entre ellas. Dice Scott que recuerda burlándose de epopeyas bíblicas como en 1956 de los 10 mandamientos. Él dijo: yo no creo en eso. Cuando yo era apenas un niño sentado en la tercera fila, recuerdo esa sensación y pensé que sería mejor llegar a una explicación más científica o natural. En la interpretación de Scott, un terremoto hizo que el agua retrocediera. Cientos de miles de personas cruzaron en tierra semiseca y los egipcios son borrados por un tsunami. Este escenario, como se planteó en la película, es científicamente imposible. Sin embargo, Scott siente que su mitología científica es más plausible que la Biblia. Muchos escritores, productores, directores y actores no están interesados en retratar la Biblia como históricamente exacta o incluso en el cambio de algunos detalles bíblicos para crear flujo de la historia. Ellos están motivados para cambiar la narrativa bíblica. Quieren redefinir el significado del texto bíblico. Están actuando como teólogos modernos que interpretan la Biblia para que quepan sus ideas. Un ejemplo de ello es el Dios mitológico de Scott, que lo muestra como un pequeño, irritable, irracional e hijo vengativo. Esto nos lleva a una segunda manera de cómo Hollywood a menudo se equivoca en la Biblia. Un sesgo en contra de Dios. Este sesgo se hizo evidente en la película del 2014 protagonizada por Russell Crowe, de Noé. El director de la película no ocultó su desdén por el Dios de la Biblia. Él llamó a Noé la película menos bíblica y bíblica que jamás se haya hecho. En la década de 1950 y 60 días de gloria de la épica bíblica, Dios estaba fuera de la pantalla. Estas películas no necesariamente ayudan a la gente a entender a Dios. La gente puede no conocer a Dios a través de estas películas, pero al menos dar una vaga idea de que era un Dios de bondad. Cada vez más, Dios es retratado en películas como caprichoso, capaz de una crueldad inexplicable. Muchas veces las razones bíblicas para las acciones de Dios no se comunican en la historia. Él aparece más como el Zeus de la mitología griega que el Dios revelado en la Biblia. Esto nos lleva a la tercera forma en la que Hollywood se equivoca. La Biblia se interpreta a través del lente de la cultura secular. Cuando los acontecimientos históricos se distorsionan para adaptarse a las ideas convencionales, los eventos y las personas reales se alejan de los verdaderos. Tanto se suma y resta en las historias que con el tiempo la verdadera historia, la verdad queda envuelta en el mito, y para muchas personas el mito se convierte en la verdad. Cada generación lucha por entender el mensaje de la Biblia en la cultura en la que fue escrita y luego cómo aplicar su mensaje a la actualidad. Pero si un creyente acepta la Biblia como un libro de instrucciones de Dios, de inspirador, tocada por la mente de Dios, entonces debe ser estudiada en una cuidadosa reverencia. Para ser justos, para hacer casi cualquier película sobre la Biblia, tiene que haber alguna licencia artística. No tenemos todas las palabras exactas de las conversaciones de Moisés o cómo Moisés tuvo acceso a una mujer etíope. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos tener cuidado para tratar de entender su mensaje. Los cineastas deben esforzarse por mantener fiel al significado del texto original, pero distorsionar las historias de la Biblia es distorsionar el mensaje de Dios. Distorsionar su mensaje es perder nuestra capacidad de tener una relación profunda con nuestro Creador.
Yo quiero hablar de los efectos peligrosos de las tres formas en las que Hollywood se equivoca en la Biblia. 1. Un sesgo en contra de la exactitud bíblica. 2. Un sesgo en contra de Dios. Y 3. La visualización de la Biblia a través del lente de la cultura secular. Pero primero, déjeme decirle acerca de la guía gratuita de estudio que estamos ofreciendo hoy. Como he explicado hasta el momento, las principales películas retratan regularmente eventos bíblicos falsos e inexactos. Un problema es que mucha gente realmente no conoce o no entiende en la Biblia, pero ni siquiera saben que una película puede estar distorsionando la Biblia. Pero no tiene que ser así. ¿Por qué? Debido a que la Biblia misma nos da claves para entender su significado dinámico y propósito. Si usted quisiera descubrir esas claves, asegúrese de solicitar una copia gratuita de nuestra ayuda de estudio informativo ¿Cómo entender la Biblia? Puede solicitar su copia contactándonos para la versión en español a iduay.org o vaya en línea a beyondtoday.tv o bien escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. Para ayudarlo con la lectura de la Biblia, le ofrecemos muchos folletos en nuestra plataforma. Nuestra ayuda de estudio gratuito le ayudará a desbloquear y darle sentido donde la Biblia se puede aplicar y su vibrante mensaje de vida. Así que por favor no espere, solicite su propia copia gratuita de esta ayuda de estudio fácil de leer. ¿Cómo entender la Biblia? Disponible totalmente en español. Hemos visto cómo las películas basadas en historias bíblicas pueden cambiar, distorsionar la realidad de la Biblia. Hay tres formas en las que Hollywood se equivoca en la Biblia. 1. Un sesgo en contra de la exactitud bíblica. 2. Un sesgo en contra de Dios. Y 3. La visualización de la Biblia a través del lente de la cultura secular. ¿Cuáles son los efectos sobre las personas que ven estas películas sin ninguna comprensión real de la verdadera historia de la Biblia? Cuando las películas reflejan un sesgo en contra de la exactitud bíblica, promueven a la Biblia como un libro de mitos en lugar de un libro inspirado por el Dios creador. Un buen ejemplo es la película del 2006, El Código de Da Vinci. La Biblia enseña que Jesús nunca se casó ni tuvo hijos. Novelas posteriores a la película de Hollywood afirman que Jesús tuvo un hijo con una de sus seguidoras, María Magdalena. Pero uno se pregunta, ¿cuántas personas ahora creen que Jesús y María tuvieron juntos un hijo? La película hizo de Jesús la figura central del cristianismo en un mito. Cuando la Biblia es vista como alguna enseñanza agradable, un poco de historia mezclada con mitos socava su autoridad como las palabras vivas de Dios. Si la Biblia es inspirada por el Creador, si es su libro de instrucciones acerca de la vida, entonces sus enseñanzas tienen un poder sobre nuestras vidas. Negar el poder es negar al Dios de la Biblia. La segunda cuestión de Hollywood y su sesgo en contra de Dios tuerce el registro bíblico de manera que la gente pierde la fe en el Dios de la Biblia, sin ningún tipo de revelación de Dios acerca de sí mismo. Todos nosotros simplemente hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Dios es real y la Biblia es su autorrevelación para nosotros. Es una puerta de entrada a entender el amor de Dios, la justicia, bondad y su plan para todo el que le dará a sus vidas a Él. Ahora, junto con estas dos formas en que Hollywood se equivoca en la Biblia, es que muchas veces la Biblia se interpreta a través del lente de la cultura secular. El resultado es una cultura que se utiliza en el término cristiano, pero en realidad lo que mucha gente piensa acerca de Dios o las enseñanzas de Jesucristo tienen poco que ver con lo que se revela en la Biblia. Produce una especie de personas agnósticas cristianas que creen en un Dios, pero niegan la Biblia como fuente de conocimiento y autoridad espiritual. Para ser justos, la culpa de nuestra cultura cada vez más secularizada, agnóstica cristiana. Todo se puso a los pies de Hollywood. Las películas dan forma a la cultura y reflejan la cultura existente. Pero tampoco podemos negar los efectos que las películas tienen sobre la forma de ver tanto la Biblia como el Dios de la Biblia.
El apóstol Pablo escribió a los cristianos que viven en el siglo I en Roma. La ciudad era multicultural en muchos sentidos. Reflejan las artes, la artesanía, las religiones, los entretenimientos de las personas de los rincones más remotos del Imperio Romano. Las palabras de Pablo a los cristianos suenan verdad para los cristianos bíblicos de hoy. Él escribió: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad por su maldad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo dice que Dios puede ser reconocido por el poder y el genio de su creación. Los que tratan de distorsionar el mensaje de Dios son sin excusa, ya que la naturaleza misma demuestra la existencia de un creador. Seamos realistas. Si hay un Dios y la Biblia es su libro, entonces la instrucción: hay una gran cantidad de productores de películas que han sido difamadores de su creador. Al principio del programa mencioné los dos grandes acontecimientos de películas que se muestran alrededor de la Pascua, Moisés y el Éxodo y la vida de Jesús. Pero usted no necesariamente los puede saber a través de las películas de Hollywood. Fue en la primavera del año cuando Dios usó a Moisés para guiar a los antiguos israelitas de la esclavitud egipcia. La última de las plagas que Dios trajo sobre los egipcios fue la muerte de sus primogénitos. Los israelitas untaron la sangre de un cordero en sus postes y Dios pasó sobre ellos y salvaron a sus primogénitos. Este evento se celebra hasta hoy por los judíos y algunos cristianos con una ceremonia especial conocida como la Pascua. Fue en el tiempo de la Pascua que Jesús fue crucificado y resucitó. Este evento es el fundamento del cristianismo. El apóstol Pablo hace esta notable declaración de Jesús: desháganse de la vieja levadura para que sean nueva masa, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido crucificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Estas dos grandes vidas, Moisés y Jesús, están conectados. Dios perdonó las vidas físicas de los israelitas porque estaban bajo la sangre de un cordero físico. Dios dará vida eterna a los que están bajo la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Al leer el Nuevo Testamento se encuentra que los primeros cristianos celebraron la Pascua. Observa que lo que acabamos de leer, Pablo les dijo: guardar el festival en relación con Cristo como el Cordero Pascual. Se acoplan los acontecimientos de Dios que pasan sobre los israelitas y salvar sus vidas, que pasan sobre los cristianos y salvar sus vidas. Los cristianos tienen que seleccionar cuidadosamente las películas que vemos, y cuando ven una película que afirma estar basado en un tema bíblico, ir a casa y leer la Biblia para compararlo con la película. Aproveche esta oportunidad para explorar las historias bíblicas reales. Descubra la profundidad, fortalezas, sueños, esperanzas, decepciones y triunfos. La humanidad de los personajes bíblicos. Al mismo tiempo, usted comenzará a descubrir cómo Dios quiere interactuar en su vida. Si desea la historia del Éxodo verdadero, lea Génesis y el Éxodo. Si quiere descubrir el verdadero Jesús, leer el libro de Mateo. Luego compare estos escritos para descubrir el mensaje de Dios a través de Moisés y de Jesús para usted. No deje que Hollywood llegue con un mal mensaje de Dios en su vida. Ahora me gustaría recordarle que debe solicitar una copia gratuita de nuestra valiosa ayuda de estudio, Cómo entender la Biblia. Este folleto le dará las claves esenciales para comprender el significado y propósito dinámico de la Biblia. Y cuando usted ordene Cómo entender la Biblia,
Vamos a enviarle una suscripción gratuita a nuestra revista útil. Esta publicación bimensual le dará una idea de las enseñanzas prácticas de la Biblia. También le ayudará a comprender el significado de las profecías bíblicas que le ayudarán en la preparación para el futuro apasionante que está más allá de hoy. Para solicitar su copia gratuita de Cómo entender la Biblia completamente en español y recibir su suscripción gratuita a nuestra revista, contáctenos en iduay.org. Hemos estado viendo cuántas veces Hollywood se equivoca en la Biblia. Me acompañan los compañeros anfitriones Darius McNeely y Steve Meyers. Estoy fascinado con las películas y me encantan las películas basadas en la Biblia. Pero ¿por qué es que Hollywood a menudo se equivoca en la Biblia? La razón principal es porque hay un sesgo innato contra las cosas religiosas, en contra de la Biblia en particular y francamente en contra de Dios. Y ya que tenía las citas de un director que hay en el script de hoy, ellos no creen que la Biblia es verdad como está escrito. Pueden creer que las partes de ella son históricamente precisas, pero los aspectos sobrenaturales no sucedieron. De esa manera son como Thomas Jefferson, que no aceptaron los aspectos sobrenaturales del Nuevo Testamento y creó su propia Biblia. Pero hay un sesgo innato. Simplemente no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y así, cuando tratan de presentarlo, va a haber alguna licencia artística, como dicen. Hollywood realmente no le importa si lo hacen bien o no. Creo que están más preocupados por el valor de la hospitalidad y el nivel de beneficios. Si se puede hacer dinero con ello, a continuación trabajan para ello. Si es verdad o hecho, esto es definitivamente secundario. Es interesante, porque hay un mercado muy grande religioso y esa es una de las razones por la que están haciendo algunas de estas nuevas versiones actualizadas de los 10 mandamientos o la película Noé, pero ciertamente no están interesados en la restauración por las que cuentan una historia diferente a lo que dice la Biblia. Usted habla del mercado religioso. Una gran cantidad de cristianos debaten sobre las películas. ¿Qué películas deberíamos ver? ¿Qué consejo le daría a los cristianos sobre cómo seleccionar las películas bíblicas? No te vayas a ver una película bíblica esperando la verdad. Si vas, espero que haya algo de valor de entretenimiento. Si quieres saber la verdad, yo digo a la gente, vea su Biblia y lea la Biblia. En esto, de nuevo, este ejemplo de la película Éxodo. Inicia con el capítulo 1 del Éxodo y acaba de leer lo que dice. Francamente es mucho más interesante, mucho más fascinante de lo que de ninguna manera Hollywood puede retratarlo. Incluso la venerable vieja película Los 10 Mandamientos en los años 50 hubo problemas con eso. Lea lo que dice la Biblia sobre Noé, el Éxodo, Adán, Abraham, sea lo que sea, Cristo. No vas a encontrar una mejor versión y obtenga una mejor información. Historias que son retratadas en las películas dirán que está basado en una historia real. Y normalmente eso significa que tal vez los nombres de los personajes son los mismos. Y en verdad, cuando se ubica en la historia, es totalmente diferente. Y muchas veces ese es el caso de las películas bíblicas. Realmente no tiene casi nada en común con la verdad. Las audiencias religiosas ni siquiera saben que la Biblia lo describe suficientemente bien como para reconocer si esto es verdad o error. Así que usted tiene que leer el libro. Y muchas veces reconocemos con otras historias. Vamos a leer un libro y lo diremos, wow, esto fue un gran libro. Y entonces la película se estrena, vas a ver la película y ve que el libro es mucho mejor que la película. Y es verdad con la Biblia también. Steve hace un excelente punto. No crea lo que se ve en la película, crea lo que lee en la Biblia. Si quieres la verdad de ello, y usted encontrará más fascinante y convincente. Agarre drama y narrativa, historia dentro de la Biblia, y las historias allí. Usted incluso tiene la mejor historia contada en el cine. Le decimos a la gente que ve que lea la Biblia. Pero mucha gente dice que ha tratado de leer la Biblia y simplemente no puedo entender y parece tan complicado. Así que, ¿qué consejo le damos a la gente? Obtener una buena traducción legible. Eso ayudará a una persona a leerlo en un lenguaje moderno. Si usted necesita ayuda con nombres y lugares y términos, conseguir un buen diccionario bíblico y usarlo es como una ayuda y como un compañero. Y luego, graduado quizá en un tópico de la Biblia,
que se llevará a un tema en particular, como Abraham, Moisés o la oración, o cualquiera que sea el tema, podría ser y pasar por ella por temas. Sería una excelente manera de empezar a ver lo que dice. Si usted va a comenzar, una de las cosas que necesita hacer es pedir a Dios por la comprensión. Ore acerca de la comprensión de la Biblia. Pídale a Dios que le guíe para que usted pueda comprender de qué se trata. Y hay tantas verdades maravillosas allí. En realidad se puede llegar a entender lo que significa. Y tal vez lo más importante, ¿qué significa para su vida? ¿Qué quiere Dios que yo aprenda? ¿Qué quiere que haga cuando lea este libro? Y comenzamos a responder a estas preguntas, orando a Dios y buscando su comprensión. Hablamos de diccionarios. Si alguien compra un buen diccionario de la Biblia, ¿cómo podría eso ayudarles? Usted puede encontrar todo tipo de información sobre los diferentes temas que se presentan en la Biblia. Y creo que lo más importante, va a desafiar su práctica, va a desafiar su relación con Dios y vas a hacer lo que dice. Ese es el verdadero reto para su vida. Tenemos que estar dispuestos a dejar que la Biblia hable por sí misma y entonces tenemos que actuar sobre lo que leemos. La Biblia contiene las palabras de vida de Dios, y cuando escuche esas palabras tiene que vivir en usted, tiene que responder. Por favor, recuerde nuestras ofertas gratis hoy, incluyendo nuestra ayuda de estudio, Cómo entender la Biblia, y nuestra revista bimensual. Ambos son suyos totalmente gratuito. Para solicitar tales publicaciones en español, contáctenos en iduay.org o visite el sitio de beyondtoday.tv. Además, si desea descubrir más sobre las verdaderas verdades de la Biblia, le invitamos a sintonizar nuestros estudios bíblicos en vivo 2 veces por semana. La noche del miércoles en Estudios Bíblicos de Beyond Today, disponible solo en inglés. Y la Iglesia de Dios Unida, el patrocinador de Beyond Today, tiene cientos de congregaciones reuniéndose todos los sábados a través de los Estados Unidos y alrededor del mundo, guardando el sábado. Vaya a beyondtoday.tv, haga clic en la pestaña Contacto para encontrar una congregación cerca de usted. No hay que olvidar cómo Hollywood se equivoca en la Biblia. 1. Un sesgo en contra de la exactitud bíblica. 2. Un sesgo en contra de Dios mismo. Y 3, la visualización de la Biblia a través del lente de la cultura secular. Dios tiene mucho que dar a usted en las páginas de su libro de instrucciones. Consigue una Biblia, inicie un programa de lectura diaria, ordene cómo entender la Biblia y comience en su descubrimiento del mensaje de Dios para su vida. Únase a nosotros la próxima semana a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino. También le invitamos a unirse a nosotros en la oración Venga tu Reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.